es nuevo en nuestra vida. Todo es nuevo en nuestra vida. Las líneas de fuego separan un verso de otro o un enemigo de otro. Una línea roja aparta este poema de la muerte. Hasta aquí llegué bien. Estoy en hora y tranquilo. No tenía seguimiento visible, no había visto vehículos que se repitieran, ni delante ni detrás del ojo. Y salvo el vecino que vive todo el año en el balneario, no parecía haber nadie más en varias cuadras a la redonda. Subo con dificultad la calle de Balá. Hay muchas piedritas. Juego con ellas. Actúo. Interpreto a un joven alegre que viene a jugar un picadito y a comer un asado con amigos. Hago rodar la pelota que llevo debajo del brazo y la pateo suavemente. Si fuera necesario en la esquina, la dejo retroceder para poder mirar hacia atrás y no despertar sospecha. Pero mejor me voy a atar el cordón del zapato que me desaté en el ómnibus, con la vista a pocos centímetros del piso. Hago un paneo completo y veo que no hay peligro. El camino hasta la casa está despejado. Avanzo. Me faltan 30 metros. Voy a llegar primero porque soy el de la casa. Así debe ser. Voy a buscar la llave debajo de la piedra y voy a abrir primero la puerta bien abierta, primera señal. Luego voy a abrir la persiana en ángulo recto a la hora precisa, segunda señal. Va a llegar primero Alberto y luego Eduardo, con el vínculo con la dirección del partido que conseguimos y que no conozco y que le dicen Jesús. Faltan 20 metros. Al subir la vista veo que la casa tiene las puertas y las ventanas abiertas. Completamente abiertas. Y yo no llegué primero, ni vino Alberto, ni Carlos, ni Jesucristo, ni la Virgen María, y un desconocido asoma la cabeza y se aproxima a mí rápidamente. ¿Quién mierda es ese gigante de camiseta raída, de panza de afuera, de zapatos desguazados, de pantalones demasiado grandes, atados a una cuerda como cinturón y que viene a mi encuentro con los brazos abiertos y con unas manazas como macetas? Así que vos sos Juan, y me atenaza con esa mano de oso. No, me llamo Fernando. Aprieto con la mano derecha las hojillas de fumar, con enganches, con vínculos, con afiliaciones. Me las tengo que tragar, me las tengo que tragar, me las tengo que meter en el mismísimo orto con todas las de James Bond que me mandé. Carajo, otra vez, qué poquito que duramos. ¿Sabe mi seudónimo? Cayo Carlos. Está bien. Pase, compañero. Vamos a esperar a Alberto y todo se va a arreglar. Yo soy Jesús. Me extiende su manaza y yo tengo las hojillas de mierda en la derecha. Le doy la de corazón. Alberto, ¿cuánto? Está bien. Se ríen 7.000 puntas. Un amigo común. Ya llega. Vamos adentro, tomamos un mate.
Afuera está mejor, está fresquito, le digo. Ni en pedo entro sin antes tragarme el ovillito de papel amojosado ya por la humedad del cagazo. Capaz que sea el tal Jesús nomás. Capaz que le dieron las indicaciones. Si precisaba sacar la llave, abre, capaz, no sé. Y si no, digo, veo y después veo qué hago. Veo. ¿Qué voy a ver, carajo? Si ya soy fiambre, ya quiero. ¡Qué cagada otra vez! Está medio lavado, dice la mole, y me da un lastimoso vaso de vidrio con agua verdosa y una bombilla que es muy difícil conservar la verticalidad. Zurdo, agregó, advirtiendo la inoperancia de mi idea. Hoy en día no se puede ser zurdo, deslicé, estrenando el humor de un desahuciado. El doctor Juan Raúl Ferreira, quien fue invitado a integrar esta mesa, se disculpa, no podrá estar con nosotros esta noche y nos ha enviado una conceptuosa carta de la cual compartimos. Lo conocí desde el exilio por su nombre clandestino, Jesús. Curioso, convengamos, como si un papa se llamara Marx I. Para nosotros en la Convergencia era una leyenda. Pero un día fue a México y también estuvo mi padre, que llegó desde Londres. Confieso que me había hecho otra idea. Mi ingenuidad me hacía asociar clandestinidad en esos momentos con pequeñez física. Sería para que fuera más fácil ocultarse. Y comenté ante él, delante de mi viejo, la sorpresa de su tamaño gigante. En poco tiempo Jesús volvería a ser el gordo Ramón. Me fue a ver a casa cuando quedé en libertad y la leyenda se volvió un amigo de carne y hueso, intelecto y corazón. Cuando aquel voto mío por la ley de caducidad me fue a ver. Solo me dijo que le dolía, pero que todavía iba a pasar mucha agua bajo el puente. Si lo habré recordado en todo el proceso en que primero asumí que había llegado la hora de anularla, en el esfuerzo colectivo por lograrlo comprendí que además de los bolsones de impunidad que generó, había quebrado aquella acumulación de fuerzas que se había construido desde la Convergencia en el exilio, desde la cárcel, la clandestinidad y desde los espacios legales que se abrían. El mejor homenaje a Ramón es borrar los vestigios de impunidad y poner todos los días un ladrillo que ayude a recomponer aquel frente de resistencia que por el que tantos dieron tanto. Salud, Jesús, doctor Juan Raúl Ferreira. Acá llegan informes y penumbras, gritos de niebla llegan, de incógnito, llegan cartas, pancartas. En los tiempos que corren, en cada una de ellas hay siempre un detalle decisivo para uno. Era, antes que nada, un revolucionario, el héroe por excelencia de este tiempo de la Revolución Socialista Internacional, de los que se han anudado la trama de esta época desde posiciones de vanguardia. Son los duendes de la clandestinidad los que transitan a lo largo del siglo por todos los pasillos intersticios, derrotando las trampas letales que las tiranías, el imperialismo y el fascismo montan para capturar el fantasma de la revolución. Los duendes de la clandestinidad. Esteban Núñez nació en 1949 en la barriada de Colón.
militante clandestino, integrante de la dirección clandestina del Partido Comunista y de la CNT dentro del país. Organizador, entre otras acciones, de las celebraciones del 1 de mayo de 1980, cuando la dictadura pretendió la no celebración del Día de los Trabajadores. Esteban Núñez. Gracias por acompañarnos. Nos parece que todos los que estamos acá tenemos un nudo en la garganta y el recuerdo de Jesús nos invade a todos. Tenemos la oportunidad de acariciarnos el alma, rodeado por aquellos largos brazos que todos recordamos. Ramón Cabrera le pidió el nombre prestado para cruzar el río de la dictadura y que se lo iba a devolver en la otra orilla. Por eso yo me voy a referir a la parte de la clandestinidad donde trabajamos juntos y los recuerdos que de aquel momento aún tenemos vivos. Indudablemente cualquier hecho histórico que queramos analizar lo debemos contextualizar. Ya decía Juan Pedro, elementos del momento en que Ramón Jesús tuvo que asumir las responsabilidades que asumió. Y esto tiene que ver con un segundo semestre de 1981, donde hubo una represión feroz. La caída del compañero José Pachela, secretario del partido hasta ese momento, la desaparición de 3 personas en 6 meses, Ortiz, Paita y Matos, la brutal represión a los jóvenes de la Unión de Juventudes Comunistas 81, 82 y 83, la detención de cuadros del partido que estaban jugando un papel muy importante en ese momento, en 1981. Por eso, parte de esta contextualización tiene que ver con esa represión, que ahora queremos decir dónde la explicábamos y por qué se dio de esa manera. Y por otro lado, teníamos lo que se podría llamar una manzana en mal estado, que no se podía tocar, que había que bordear, que había que pasarle por el costado, porque todo lo que había tocado allí había caído y estaba preso. En este contexto le toca asumir a Jesús la secretaría del partido cuando había asumido hasta ese momento el trabajo en la Unión de Juventudes Comunistas. No solo estos dos elementos como elementos de peso centrales en los cuales fijar la vista para seguir adelante, sino reacomodar toda la estructura, porque el enemigo había demostrado de que lo que había armado hasta ese momento lo tenía individualizado. Entonces miremos las características de esta tarea y hoy con el paso de los años y visto con perspectiva histórica se redimensiona muchísimo, porque había que hacer todo a la vez, responder, organizar, trabajar desde todos los ámbitos. Ramón con los compañeros Felipe, Genaro, Aldo, Liliana y Fernando habían conformado la dirección de la Unión de Juventudes Comunistas. Nosotros nos enganchamos, yo ya venía trabajando hace un tiempo, había estado vinculado al Negro Ortiz en el trabajo sindical y la organización de todo lo que había sido el 1 de mayo del 80 y había quedado descolgado. Nos enganchamos con Jesús, en General Flores y Lorenzo Fernández. Yo miré para el lado de Boulevard y venía un montón de gente. Pero lo que le noté a esa gente es que a uno que venía caminando le llegaban al pecho. Entonces quedé esperando con el diario El Día, como era costumbre, con la foto de Valle hacia afuera. Se me acerca, me dice la contraseña, se la devuelvo y me da un abrazo que la verdad que sabía transmitir con ese abrazo y uno sentía responsabilidad, sentía coraje, sentía compañerismo,
sentía todo, sabía transmitir con ese abrazo. Claro, yo pude respirar después que crucé General Flores, porque antes no podía. Bueno, caminamos unas cantidad de cuadras, allí me transmite la forma en que íbamos a trabajar, que por un tiempo no iba a existir la estructura clásica de seccionales, regionales, el trabajo territorial, y que íbamos a trabajar directamente hacia las asociaciones profesionales. Esto tiene un elemento muy importante que analizar, porque cuando nosotros decimos por qué esa feroz represión que se dio todos los años, porque del 75 al 83 hubo represión permanente al Partido Comunista y a otros sectores ininterrumpida. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque Ramón lo explicaba muy claramente. Decía, hay un elemento en disputa, y ese elemento en disputa es la gente. Ellos quieren formar base social y nosotros les queremos arruinar la base social y ponerle a la gente en contra. Menuda cosa pretendemos. Ahora, el tema en esta realidad concreta tiene que ver con que el 23 de mayo del 81 habían firmado la Ley de Asociaciones Profesionales 15.137. Y uno dice, sí, pero no era una cosa tan importante. No, lo que hay que analizar es que venían perdiendo batalla tras batalla, porque cada vez que intentaron crear base social fueron derrotados. Ahora, hay un elemento que hay que, Juan Pedro lo rozaba, y me parece que hay que profundizarlo. Nunca se les dijo no, siempre se los dijo sí, pero tengo que consultar a la gente. Acá tengo al lado mirándome con el cual participamos en una reunión en el sindicato de la prensa. Al lado había una asamblea, había un teléfono arriba de la mesa y llamaban a uno, llamaban al otro. De repente viene y dice, hola, Banchín. ¿Quién era Banchín? Era el de la Marina que estaba organizando los sindicatos y nosotros discutiendo con la prensa por qué no le tenían que dar pelota. Entonces, esa realidad que se vivía en ese momento, lo que tenía que ver en esta instancia eran las elecciones internas del 82. Y ellos querían, como último manotazo de ahogado, lograr la base social. Y esa base social era la que se le estaba disputando en cada una de las instancias. Si hablamos de Jesús, indudablemente fraterno, cariñoso, un compañero que al entraba en una casa y al ratito ya era uno más. Es decir, tenía una facilidad para la comunicación y para entrar en el clima que fuese, que era admirable. En esa instancia que nos encontramos también me transmite que debemos aceitar los 3 eslabones del trabajo: la clandestinidad, la semi-legalidad y la legalidad. Pero con un tema que había que tener muy presente. El más importante de los 3 eslabones era el legal, porque era quien recibía la línea, la retroalimentaba y lo horizontalizaba hacia los demás sectores y hacia los demás trabajadores. Y así se empezó a trabajar con un cuidado muy grande en que esos 3 elementos estuvieran ligados. Un compañero participó con nosotros en una reunión preparatoria de este encuentro y nos decía, yo estuve siempre vinculado, pero conocí a Ramón cuando salimos de la dictadura. Eso era la forma de llegarle y que siempre estuvo presente. Él hablaba de la derrota de la dictadura, pero ya en el 82 hablaba de que era necesaria la concertación de todas las fuerzas democráticas, del arco democrático, como decía él. En el 82 se estaba hablando de esto. Se concretó en el 84 y todos recordamos que Sanguinetti lo puso adentro de un cajón, puso a Servino de ministro y olvide amigo, ¿no? Hasta ahí llegó. Pero él ya tenía la idea de que ese era el camino para transitar hacia una democracia avanzada. Entonces, y una anécdota y yo voy a terminar. Teníamos los enganches famosos, que eran papelitos, que le poníamos tanta cinta adhesiva que al final cuando lo queríamos sacar a veces hasta rompíamos las letras. Entonces venía chiquito por si había que tragarlo. Una compañera que estaba entre él y yo, nos veíamos asiduamente, pero había una compañera que era el vínculo para algunos momentos, ¿verdad? Perdón. Y resulta que en ese momento abro el papel y me dice,
secretario sindical del Partido Socialista. Bar tanto, calle tanto, número tanto. Era en el Paso Molino, apartado de Agraciada. Diario El Día y Búsqueda. Es lo que tenía que tener, ¿no? Y abajo la contraseña y la respuesta. Memorizábamos la calle y el número, y ahí se rompía y se tiraba por cualquier cosa que pasara. Y abajo venía la contraseña. Llego, había un compañero de traje y corbata que estaba allí sentado, veo Búsqueda, veo el diario El Día, comenzamos a conversar y a partir de ese momento se empezó a hacer todo un trabajo sincronizado con todos los frente amplistas en el conjunto del movimiento sindical para hacer crecer más todo lo que estaba planteado en las asociaciones profesionales, porque no solo se logró otra vez quebrar el tema de la base social, sino que se logró nada más ni nada menos que el permiso para el 1 de mayo del 83, como decía Juan Pedro. Ese compañero se llamaba y se llama Daniel Martínez y es el actual intendente de Montevideo. Yo voy a terminar con unos versos anónimos muy cortitos. Era grande y bondadoso, valiente y cariñoso, caminante empedernido, con sus zapatos heridos. Su alegría desbordaba y a todos entusiasmaba. Sus abrazos de un momento transmitían sentimiento. Por eso no ha oscurecido, por eso llegó la luz, por tu trabajo incansable junto a tantos compañeros, nuestro querido Jesús. Muchas gracias. Ella le pregunta si está bien tener un hijo en ese momento, con tanto riesgo. El fascismo es la muerte, le dice él. El fascismo dice que la muerte somos nosotros, pero nosotros somos la vida. Y nació Valentina. Y vencimos al fascismo porque teníamos la alegría de la vida. Con él recorrí los bulevares, Paso de la Arena, el barrio Gori, la Barra Santa Lucía, hasta Playa Pascual. El gordo conocía a todo el mundo, nunca más comí tantas manzanas y uvas muy dulces como en aquellos días por aquellas quintas familiares. Conocí a sus padres que vivían en la ladera empinada del cerro, a sus hijos. Yo estaba preso. Cerca de fin de año nos permitieron una visita de los familiares en la que pudimos conversar. Entonces le pregunté a mi hermana: ¿sabés algo de cómo se está organizando el partido? Y me contesta: mira, lo único que sé es que el dirigente principal se llama Jesús. Yo le dije: eso es joda. Es un chiste porque estamos cerca de Navidad. Mira si se va a llamar Jesús. Fernando Esquiña es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Fue edil de la Junta Departamental y secretario general de la Intendencia de Montevideo, miembro del Directorio de la República y senador por el Partido Colorado. Antes que nada, mi agradecimiento a los organizadores, a los familiares de Ramón, por esta invitación que naturalmente acepté con mucho gusto, como la acepté hace tantos años cuando en el Sindicato de la Carne se hizo aquel interesante homenaje donde también tuve el honor de participar y de poder hacer referencia a este amigo, que así lo sentí, a Ramón. Yo lo conocí en situaciones bien diferentes de las que aquí se relataron. Yo lo conocí a Ramón después de las elecciones del año 84. El Partido Colorado había ganado la Intendencia Municipal de Montevideo. Las fuerzas usurpadoras del poder todavía estaban en la Junta de Vecinos y aquella incipiente Junta empezó a reunirse en la casa del partido, en la casa de Martínez Trueba. Y allí conocí a Ramón y allí empecé a valorarlo.
Hago referencia a don Héctor Grauer, que fue el presidente de aquella Junta Departamental, un hombre de una enorme trayectoria para los más jóvenes, un hombre que fue diputado, senador, ministro, y que al cabo de su carrera política, después de la dictadura, similar a lo que Mariano Arana está haciendo en este momento, optó por ir a la Junta Departamental de Montevideo. Ocurre que don Héctor Grauer era el hermano menor de Julio César Grauer, que para los más jóvenes simplemente comentar que fue uno de los mártires de la dictadura de Terra, que murió engangrenado en uno de los calabozos de aquella dictadura, producto de una herida que padeció al volver de un acto en conmemoración de los 4 años de la muerte de don José Valle Ordóñez, que se hacía en Minas y que fue baleado por las fuerzas del terrismo, y estuvo 3 días preso en Pando y falleció engangrenado. Bueno, el hermano de ese mártir de la democracia y de la libertad, don Héctor Grauer, pedía al partido poder encabezar la Junta Departamental y ser el presidente de ese organismo. Para nosotros todo un honor, todo un desafío, éramos muy jóvenes. Y entonces empezamos a reunirnos en la casa del partido, Rafael Michelini, que estaba recién acá, Hilario Guevara, que anda por allá, bueno, y entre ellos Ramón Cabrera. Y cuento esta anécdota que fue mi primer contacto con Ramón. Referido a Julio César Grauer, en una de las paredes de la casa del partido, como ustedes saben, Julio César Grauer y don Héctor habían fundado el movimiento Avanzar, que era un movimiento de izquierda dentro del partido que quería llevar, digamos, la intervención del Estado hasta sus últimas consecuencias. Y hay una placa muy importante en la casa del partido, en bronce, donde está la figura de Julio César Grauer haciendo su gesto tradicional como gran orador, que reza algo así como que la finalidad última del vallismo es hacer que la totalidad de los medios de producción estén en manos de la sociedad. Entonces Ramón se para a mirar, al lado yo tenía a don Héctor Grauer, y con esa mirada pícara que me parece verla ahora, me mira y me dice: qué lío tienen ustedes acá adentro, ¿no? Así entonces conocí a esta personalidad formidable, y se han rescatado muchísimos valores aquí, de su bondad sin duda, de su generosidad sin duda. Yo quiero también rescatar el tema de la responsabilidad y de la tolerancia de Ramón. Salíamos de un proceso, aquí se ha reseñado naturalmente, la dictadura fue sufrida de distinto modo por distintos ciudadanos. Había que administrar muchas cosas a la salida de la dictadura. Acá está Eduardo Platero. Había asumido la intendencia del doctor Aquiles Lanza, que la generosidad de Tabaré Vázquez admitió y propuso además que esta sala llevara su nombre. Un intendente que vivió pocos meses, que falleció producto de un accidente cardíaco, y donde había que administrar determinados frentes, naturalmente el frente político. Allí estaba la Junta Departamental con una bancada del Frente Amplio muy importante. Me acuerdo de Rafael, de Yuyo Melgarejo, en fin, de tantos compañeros, Hilario Guevara, que lo vi hoy por allí. Y teníamos que administrar una situación muy delicada. Asumía la Intendencia Colorada en una situación realmente muy compleja. No había, y seguramente se recordará aquí, el 15 de febrero asume Lanza y no había plata para pagar los sueldos de abril. Una situación muy compleja que había que enfrentar. Y había que enfrentarla en lo político, pero también había que enfrentar con responsabilidad las expectativas que a nivel de los gremios sindicales había generado la apertura democrática, así como la expectativa en los sectores sociales. Tarea nada fácil y nada menor. Estar en el oficialismo es sin duda algo complejo, donde se tocan aspectos de la vida política y del país que son bien diferentes a los que se desarrollan desde la oposición. Hoy los uruguayos tenemos la experiencia seguramente de lo que es estar
estar siendo oficialistas y estar en la oposición. Las ópticas son diferentes. Y con Ramón empezó así una relación de diálogo, y por eso quería rescatarlo, de la responsabilidad con que se manejaron quienes, vamos a decirlo con todas las letras, el Partido Comunista tenía una enorme responsabilidad a nivel sindical para administrar todo lo que era la salida de una dictadura. Hoy han pasado muchos años. Yo a veces hablo con los jóvenes y a veces perdemos en la lógica natural de la dialéctica y del debate diario, perdemos aquella unidad y aquella comunión que tuvimos a la salida de la dictadura. Porque nos separaba lo ideológico naturalmente, pero nos unían algunas cosas, como por ejemplo los valores. ¿Y es acaso posible distinguir la ideología y las ideas políticas de los valores? Yo creo que con hombres como Ramón Cabrera y otras personalidades políticas también que tuve el honor de conocer, se puede distinguir eso. Y se puede distinguir en un debate, porque se puede distinguir cuando existe tolerancia, y de todas las virtudes que de Ramón se señalaron aquí, yo no las voy a repetir porque las comparto, voy a sumar una más, que es esta que refería de la responsabilidad en conflictos muy duros que tuvimos. Tuvimos siempre interlocutores serios, responsables, que sabían el momento político que estaba atravesando la República, que habíamos salido en circunstancias muy polémicas también del proceso de la dictadura. Pero teníamos el futuro por delante y sentíamos como una especie de acuerdo tácito que lo que había que construir allí era mucho más allá de pasarnos facturas, que probablemente las tendríamos y probablemente capaz que todavía las tenemos, pero teníamos algo a preservar, que era la libertad, era la posibilidad de expresarnos nuevamente, de convivir, de no ver en el otro un enemigo sino un adversario. Y eso es lo que encontramos, por ejemplo, en algunos diálogos con Ramón, donde hablábamos de estas cosas, hablábamos del vallismo, hablábamos de la construcción del Uruguay y de lo que nos esperaba para el futuro. Porque el futuro era incierto. Así lo sentíamos, por lo menos yo lo sentía así. Y naturalmente que las ópticas de todo aquello son diferentes, porque todos sufrimos la dictadura de una forma diferente, y eso hay que reconocerlo, es indudablemente así. Pero todos también teníamos una visión de futuro diferente en lo ideológico, pero con un denominador común. Pensábamos que el restablecimiento de las libertades por sí solo podía allanar o solucionar todas esas y colmar todas esas expectativas políticas, sociales, sindicales que se gestaban alrededor. Nosotros éramos muy jóvenes. Yo hoy, aunque parezcamos más edad, tengo 59 años. En aquel momento asumí la Secretaría General de la Intendencia con 28 años, que el doctor Tarigo fue quien me propuso en el cargo. Y aprendí mucho de personalidades como Ramón, con quien había convivido en la Junta, como aprendí mucho con dirigentes sindicales de la talla de Eduardo Platero. Aprendimos ese futuro, esa responsabilidad y esa tolerancia. Porque la tolerancia no implica soportar al otro únicamente. La tolerancia implica tratar de comprender el pensamiento del otro. Y eso con Ramón era posible hacer. Es más, en los debates, que en la Junta eran duros por momentos, en lo personal, hasta me animaría a decir que Ramón tenía como temor de herir en el debate. Digamos que trataba de tirar a los pies, digamos, de ser generoso en cuanto a los conceptos y de tratar de entender el pensamiento del otro. Tendría muchas cosas para contar, se hizo tarde y además estuvo muy lindo el acto en el sentido del recuerdo fraterno de quienes sienten un compañero de lucha en el gordo Ramón, si me permiten, como le decíamos cariñosamente en la Junta.
Yo quiero decir que en los momentos de decisión siempre uno encuentra un puente. Que lo peor que le puede pasar a un gobernante es no tener esa llamada, esa reunión, esa palabra del otro, ese acercamiento. Porque en definitiva hay algo que tenemos por encima de nosotros, que es la responsabilidad de mantener las instituciones para las generaciones que vienen. Y eso es innegociable y no hay debate ni enfrentamiento que pueda poner eso en riesgo y en juego. Hoy es una noche que recordamos. Se cumplieron el mayo 100 años del fallecimiento del gran pensador José Enrique Rodó. Siempre creí que la mejor forma de homenajear a esos grandes pensadores que nos dejaron tantas cosas es, aunque sea, dedicarle 5 minutos para leer algo el día. Así lo he hecho con Rodó últimamente, con Bá Ferreira, en fin. Cuando se producen esos mojones de toda esa gente que construyó el pensamiento y la forma de ser del Uruguay. Rodó decía, y con esto termino, que había que dejarle cosas a la sociedad. Acá se evocaba algún pensamiento de Ramón, de dejar esas monedas que seguramente enriquecen a su familia y a sus amigos y sin duda a sus compañeros políticos. Rodó decía y se preguntaba, un hombre de soledad, se preguntaba, ¿acaso escribir no es una forma de ser bueno? Y yo digo, ¿acaso dejar esas monedas no es también una forma de ser bueno, como lo decía Ramón Cabrera? Y concluía Rodó, decía que en nuestro interior hay 2 fuerzas en permanente tensión, que son los recuerdos y los sueños. Las primeras luchan por encadenarnos, la segunda por liberarnos. Yo me permito discrepar en algo con Rodó, porque los uruguayos tenemos que discrepar, si no, no seríamos tales. Yo creo que se puede recordar soñando, y quizá el mejor homenaje para el gordo Ramón, si me permite, la familia y los amigos, es recordarlo soñando. Y creo que este marco de público que lo recuerda tantos años, que tiene además cosas tan profundas en común que acá se han puesto de manifiesto, creo que es un lindo homenaje para este ser humano excepcional que a tantos años de habernos dejado todavía sigue siendo recordado por todos nosotros. Gracias.